gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver. El decreto de Dios, el decreto de Dios. Hemos visto algunas de las doctrinas fundamentales que hacen parte de nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689 y que hacen parte de las Sagradas Escrituras. Están allí en las Sagradas Escrituras y por eso están en la Confesión de Fe. Ninguna de estas doctrinas ha sido inventada por el hombre, aunque algunos señalan que sí. Pero yo creo que, según lo visto, creo que ninguno de ustedes podría levantar la mano y decir, eso es doctrina de hombres. Lo que hemos visto hasta el momento, doctrina de las Escrituras, capítulo 1 de la Confesión de Fe de Londres de 1689, que está en la Biblia, tiene su sustento bíblico y que ya lo hemos visto, obviamente. ¿Quién puede levantar su mano y decir, la Biblia no es suficiente? Nadie, ¿cierto? Pero la iglesia moderna sí, ¿cómo la ven? La iglesia moderna dice que la Biblia no es suficiente. La secta pentecostal, ay hermanos, que usted le tira muy duro. Bueno, ellos afirman que la Biblia no es suficiente con sus acciones. Creen en revelaciones, sueños, palabras proféticas, etcétera, y un largo etcétera. Revelaciones extrabíblicas. Entonces, cuando yo confío en algo, además de este libro, yo estoy afirmando que este libro no es suficiente. ¿Sí ven? La Biblia es la palabra de Dios, sí, pero también la palabra profética de mi pastor, la palabra profética de mi apóstol también es palabra de Dios. Entonces este libro no es suficiente. Es como el que tiene mujer y tiene un amante en la esquina. ¿Sí o no? Juanita es tu mujer, tu esposa. Claro, ya es mi esposa. ¿Ella es suficiente? No, yo tengo una en cada puerto. Ah, entonces ella no es suficiente. ¿Sí ven las implicaciones de la práctica cristiana hoy en la iglesia moderna? No, eso no es nada. Lo que importa es que crean en Dios. El hermano Boris es extremista, es que él es sectario. No, hermano, lo que pasa es que a través de la Escritura y por la misericordia y la gracia de Dios, nos ha abierto los ojos un poquito más que otras personas que no lo ven. ¿No? ¿Qué tiene de malo? Que el hombre crea en la palabra profética, en la revelación, tuvo un sueño y él cree que Dios le habla así. Eso no hay que debatir. No, entonces la Biblia no es suficiente. Y se equivocó Pablo cuando dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No, se equivocó porque también los sueños, las revelaciones, las palabras proféticas de los artistas ambulantes son palabra de Dios. Y no nos diferenciamos nada del catolicismo romano, porque el catolicismo romano afirma que la Biblia es la palabra de Dios, pero también la tradición y el magisterio. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos de Roma? En nada. La iglesia moderna no se diferencia en nada de Roma. No, para nosotros que profesamos, que creemos en la sana doctrina, este libro es suficiente y fuera de este libro no hay nada. Nada. Si se sale de este libro, nada, no lo creemos. Y la Confesión de Fe de Londres lo dice en el párrafo 1, capítulo 1, párrafo 1, Génesis. ¿Qué dice el capítulo 1, párrafo 1 de la Confesión de Fe de Londres? Las Sagradas Escrituras, ella no dice yo la Confesión de Fe soy lo máximo, no. Constituyen la única regla, o sea, ¿hay más? No. Suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Entonces el charlatán, el 31 de diciembre, reúne a la gente en un estadio, empieza a decirles tonterías que se le vienen a la mente de su corazón carnal,
inspirado por Satanás, y él dice, así dice el Señor. Pero resulta que la palabra de Dios es infalible. Y si lo que él dice lleva 20 años diciendo, más de 20 años diciendo, no se cumple, ¿quién es el mentiroso? ¿Dios o él? Y así cualquier persona. Génesis, así dice el Señor, es un ejemplo, ¿no? Este año conocerás al hombre de tu vida, te vas a casar y mide 1,75, es rubio, de ojos claros, cristiano, millonario y reformado. Y resulta que llegó el 31 de diciembre y el hermano Javier bueno, ¿a qué hora va a llegar el joven? ¿No? La hermana Sandra, ¿a qué hora va a llegar? El pastor profetizó. No llegó. No llegó. Llegó el 1 de enero a las 00:01 minutos. Es decir, el 1 de enero a las 12:01 de la medianoche. ¿Se equivocó el profeta? Sí, porque la palabra de Dios, según él, era este año 2025 va a llegar el hombre. No llegó, llegó en el 2026, se equivocó. Ah, pero fue por un minuto. No, es que Dios es infalible. Si Dios habla, se cumple a rajatabla. No hay margen de error, ni 5 segundos, ni 10 segundos. Eso somos tú y yo. Hermano, nos vemos a las 10. Llego a las 10:01. Yo ya cometí un error, porque yo soy infalible, yo no soy Dios. Pero es que Dios no se equivoca, hermano. Las profecías de la Escritura se cumplieron con precisión matemática, tal como fue profetizado. Entonces, cualquier persona que venga hablando en nombre de Dios, hoy en día, sobre todo, Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces, en otro tiempo y de muchas maneras, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien asimismo hizo el universo. Hoy habla a través del Hijo. Doctrina de las Escrituras. El que no crea eso, no podemos considerarlo miembro de nuestra congregación. Pero aún llegan personas que, perdonen que me extienda, pero es que eso es fundamental. Aún llegan personas que dicen, pastor, tuve un sueño. Ay, hermano. Y le quitan a uno el tiempo con esas bobadas. Hablo de gente ya de tiempo, ¿no? Los nuevos, ¿no? Pues los nuevos todavía no han sido instruidos. Pastor, tuve un sueño. Venga, le cuento el sueño a ver si usted me lo interpreta, ¿no? ¿Me dieron cara de brujo o qué? O sea, me dieron cara de brujo. Y uno no tiene tiempo para perder en esas bobadas, hombre. Hay cosas más importantes que hacer que escuchar los sueños de las personas que son irrelevantes. Solo la Escritura, mira, ya dice, sola Escritura. La grandeza, la soberanía de Dios. Dios es grande porque creó todas las cosas, nos demostró su poder y su deidad, Romanos 1, y Él gobierna su creación. No la gobierna el diablo, como decía el pastor Sergio Ruiz. Si el hombre quiere y el diablo lo permite. No, Dios gobierna. Que nos quede bien claro, no hay una lucha entre Dios y Satanás. No existe tal lucha, eso es una falacia. Dios gobierna y lo que sucede, sucede porque Dios así lo ha querido y es lo que vamos a ver hoy. Lo que sucede, sucede porque Dios lo ha querido y lo ha determinado. Él lo ha determinado. No hay eso de que la lucha entre Dios y Satanás, no. Hay una lucha entre el bien y el mal, los hijos de Satanás y los hijos de Dios. Una enemistad, dice Génesis 3:15. Pero no hay tal cosa como una lucha, como dicen los adventistas, una contienda eterna entre Dios y Satanás. El gran conflicto le llaman ellos. El gran conflicto, Dios contra... No, eso no existe, hermanos. Dios gobierna y Satanás es un lacayo de Dios. Satanás le hace los mandados a Dios. Yo sé que me está escuchando y le dará rabia, pero es la verdad. Satanás le hace los mandados a Dios.
Satanás es el delivery de Dios. Dios dice, mire, hágame esto y él corre. Así lo enseña la Escritura. ¿Sí o no, hermano Javier? La Biblia lo dice y lo vamos a ver. Pruébemelo con la Biblia. Lo vamos a ver, tranquilos. La Trinidad, el que no crea en esto no es salvo. No, pero es que mi mamá es testigo sin Jehová, ella es muy buena gente, que le vaya bien, démosle una medalla al mérito. Cuando la gente hace cosas buenas, le dan una medalla al mérito, le dan premio, le dan un trofeo. Pero el que no cree en la Trinidad no es salvo, punto. Porque este es Dios. Y el que no cree en el Dios de la Biblia, pues no puede ser salvo. Así de sencillo. El arcángel Miguel no salva a nadie. El que salva es Jesucristo, el Dios eterno que se encarnó y se hizo hombre, valga la redundancia, para salvarnos de nuestros pecados. Y Dios obra en el corazón del creyente a través de Dios el Espíritu Santo, que tiene que ser Dios para poder regenerarlo, porque como la fuerza, ¿no? Luke Skywalker y Darth Vader, Anakin Skywalker, son los evangelistas, pues. Que la fuerza te acompañe. Y la fuerza nos revive, la fuerza nos trae de la muerte a la vida. No, hermanos, se requiere un ser todopoderoso para que muerto espiritualmente vuelva a la vida. Y si el Espíritu Santo no es Dios, no hay regeneración, no hay salvación, no hay vida eterna. ¿Sí ven las implicaciones de esto? El que no crea esto no es salvo, punto. Pero es que mi mamá asiste a la iglesia pentecostal de Mapiripán. Hay un municipio en Colombia que se llama Mapiripán, seguro vende mucho pan. Mapiripán, ella asiste allá. El que no cree en esto no es salvo, porque es así como Dios se ha revelado en las Escrituras. Y hoy vamos a hablar de la siguiente doctrina. Hay un mazo, porque el martillo es de metal. Esto es un mazo con el que el juez golpea cuando está dirigiendo un juicio, presidiendo un juicio. Ahora, la pregunta es, ¿el que preside un juicio, los que legislan, tienen autoridad? Claro, ¿sí o no? Tienen autoridad. El juez dice, ¡pam, pam! Esta semana presenciamos uno de los actos más injustos en la historia de Colombia, ¿cierto? Los inocentes van a la cárcel mientras los culpables están gobernando. Como dice la Biblia, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Siempre dicen, pero es que... Los malos no pagan ni un minuto de cárcel. Y los que han hecho el bien, 12 años. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Esa señora que dictaminó eso tiene autoridad. Ella da el veredicto y se cumple, ¿sí o no? Hay entes o instituciones que deben hacer cumplir ese dictamen, ese veredicto. Nuestros gobernantes tienen una facultad que se llama una facultad decretiva, pueden decretar. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se cierra la frontera aquí, un ejemplo, un tiempo que nos hacían poner un chaleco, ¿no? ¿Sí? El decreto tal dice que los conductores de motocicletas deben portar un chaleco que no sirve para nada, que da mucho calor, pero se ve bonito. Ni bonito se veía. La hermana Marora hacía unos que eran muy bonitos, pero el resto no parecía un salvavidas, chaleco salvavidas. La hermana Marora los hacía delgaditos y no acaloraban. El decreto de Dios. Pregunta. ¿Dios puede ordenar? ¿Dios tiene autoridad? ¿Completa o parcial? ¿Seguro? Bien, hermanos, de aquí en adelante la cosa se va a poner, para algunos, se va a poner fea. Porque venimos de un contexto arminiano, venimos de un contexto
pentecostal, bautista general, y a partir de aquí en adelante esas denominaciones difieren mucho en lo que nosotros creemos. Por eso les pregunto, ¿ustedes creen que Dios gobierna sobre todo y tiene poder absoluto o solo tiene poder parcial? No, yo creo que tiene poder absoluto. Sí, tú dices que Él tiene poder absoluto, pero también dices, pero si yo quiero y el diablo deja, ¿cierto? Pero no es así. Vamos a recordar algunas cosas sobre Dios antes de entrar en materia. Dios no puede definirse en términos humanos, porque Dios no es humano. Dios es espíritu, Él no es humano. Entonces tenemos que, ay hermano, ¿va a repetir otra vez? Sí, les voy a repetir. Dios creó el tiempo, el espacio y la materia. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tiempo, espacio, materia y energía. No había nada de eso antes de la creación. Solo Dios. De manera que Dios es como nada de lo que nosotros conocemos. Por eso Él dice, ¿pensabas que de cierto yo sería como tú? El problema nuestro es que nosotros transformamos a Dios y lo sentamos al lado nuestro. Y pensamos que Él es como nosotros, pero Dios no puede definirse en términos humanos porque Dios es infinito, eterno, inmanente. Lo vamos a ver ahora. No puede, ¿cómo definimos a Dios humanamente hablando? No, tenemos que ejercer la fe para creer en ese Dios invisible y para medio poderlo comprender. Dios ha revelado cómo es Él a través de qué? Sus atributos. ¿Cómo se revela Dios en la Escritura? A través de atributos. No nos envió una foto, pero sí nos ha contado cómo es Él. No en su totalidad, porque Él es eterno e infinito, pero Él nos ha contado cómo es Él. Él es amor, Él es espíritu, Él es santo, Él es un Dios de ira, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, todopoderoso, infinitamente sabio, omnipresente, omnipotente. ¿Sí? A través de sus atributos Él nos dice cómo es Él, así como cuando una mujer se novia con un chico y le cuenta a su mejor amiga, y ella le dice, ¿y cómo es Él? Entonces ella comienza a contarle, no, Él es detallista, Él es muy amoroso, Él es un papacito. Dios ha hecho eso con nosotros. No nos puede dar una foto, pero nos da una descripción de quién es Él a través de sus atributos revelados en la Escritura. ¿Y eso dónde se encuentran? En la Biblia, no en tu mente, porque nosotros somos expertos. No, a mí me parece que Dios es así. No, estás equivocado. Dios no se revela a tu mente, Dios se revela a través de la Biblia. Y allí nos cuenta cómo es Él. Dios no es como nosotros reaccionamos. Por ejemplo, yo en este momento no sé lo que está pasando afuera, más allá de la puerta de vidrio, no sé. Si entra un hermano y me dice, hermano Boris, hay una persona tratando de llevarse su moto, ¿yo qué hago? Tengo varias opciones, quedarme parado, congelado del miedo. Hay personas que les sucede así, se quedan así, no saben qué hacer. Reaccionan, pero de manera pasiva. ¿Sí? O salir corriendo e impedir el robo. Darle una leñera al tipo, si no está armado, ¿sí? Nos matamos los dos ahí. No, mentira. Ay, hermano, es violento. Impedir el robo. Hay una reacción, ¿cierto? Yo salgo corriendo, porque sucedió algo que yo no preveía. Algo imprevisto. Nosotros tenemos algo que se llama incertidumbre. Sin certidumbre, certeza. No tenemos certeza de las cosas, porque no sabemos. Yo no sé, es más, yo ni siquiera sé lo que están pensando ustedes en este momento. Si les duele la cabeza, si tienen piquiña, ¿sí? No, nada. Si tienen calor, si tienen frío, si tienen sueño, hambre, no. Nosotros reaccionamos, Dios no reacciona, porque Él es inmutable.
Dios no reacciona, pero la Biblia dice, porque es la manera como Él se revela a nosotros para que nosotros podamos comprenderlo. Así como cuando un niño no le va a explicar física cuántica, ¿sí? Cálculo integral, no le va a explicar una integral a un niño, ¿sí? Uno le va a decir a un niño, venga, le explico este modelo matemático, o venga, le explico este diagrama del cuerpo libre, vamos a ver las fuerzas, ¿no? El niño no lo va a entender. Yo tengo que empezar, por ejemplo, ayer estuvimos en el cumpleaños de Daniel. ¿Y uno cómo le habla al niño? Cuchi, cuchi, hola bebé. Venga, venga papi, mire la cámara, toma, sonría. Ah. Y el niño mirando por otro lado, Daniel, porque es un bebé. Ahora, nosotros hablamos así entre nosotros, ¿no? ¿Qué tal que yo empiece, hola Génesis, cuchi, cuchi? Se embobó este hombre. Hermana Consuelo, cuchi, cuchi. Es el pastor que le dio, le dieron un golpe en la cabeza. Pero con los niños tenemos una condescendencia. Le hablamos así, con naranjitas, bananos, para explicarle las cosas. Dios nos habla a nosotros con naranjitas y bananos. Condescendencia divina. Se rebaja nuestro nivel para contarnos quién es Él. Y por eso nos habla en términos de Dios se arrepintió, le dolió en el corazón. ¿Sí? Pero es una forma en la que Él nos habla para que podamos entenderle. Pero la realidad es que Dios no reacciona porque Él es inmutable. Nosotros sí. Él no aprende nada nuevo. Si Dios lo sabe todo, ¿puede aprender algo nuevo? Él lo sabe todo. ¿Puede aprender algo nuevo? No. Y entonces, ¿por qué hay un grupo de personas hoy en día que dice que Dios ve hacia el futuro quién se va a arrepentir y quién no? Y basado en ese conocimiento, escribe en el libro de la vida. ¿Ya vamos entendiendo? Si Dios no puede aprender nada nuevo, porque ya todo lo sabe, omnisciente, todo lo sabe. ¿Dónde está eso de que Dios elige basado en lo que Él ve hacia el futuro? Él toma su bola mágica, la frota, ve allá en la bola mágica que Javier Chaparro. ¿En qué año se convirtió usted, hermano Javier? A finales del 99 se convierte el evangelio, entonces, pero claro, estamos hablando de la eternidad, ¿no? En la eternidad Dios tiene una bola mágica antes de la creación y frotó la bola y allá vio que el hermano Javier se arrepentía. Y entonces dijo, Gabriel, anote ahí, Javier Chaparro. ¿No es eso inconsistente con la Escritura? Si Dios ya lo sabe todo. Decir que Dios elige basado en el conocimiento previo de nuestras acciones implica que Él vio algo que antes no había visto. Que Él no sabía hasta que se dio cuenta que nosotros lo íbamos a recibir. Y entonces allí nos hace anotar. Gabriel, anótalo ahí en el libro de la ley. Pero si peca, me lo borras para que pierda la salvación. ¿Eso tiene sentido? No, porque es antibíblico. Pero es lo que la mayoría de personas creen hoy, ¿no? La mayoría de personas creen en eso. No, pues es que si se porta mal pierde la salvación. Ahora yo pregunto, ¿cuántos pecados debo cometer yo para perder la salvación? ¿Qué pecados hacen que yo pierda la salvación? ¿Sí? ¿Cómo puedo estar yo seguro que soy salvo si cometo un pecado X, un pecado Y y pierdo mi salvación? Entonces estoy en la misma categoría de los mormones. Los mormones creen que Cristo murió por los pecados de todo el mundo, ¿sí? Pero la mayor parte tengo que hacerla yo con mi buen comportamiento y Cristo lo único que hace es completar. Entonces Cristo lo único que hace es completar.
Entonces yo tengo aquí la jarrita con agua y este vaso no está lleno, ¿no? Le falta un pelito. Entonces yo llegué hasta acá. No me alcanzó para ser salvo. Ah, pues viene Jesucristo con su sacrificio en la cruz y rellena hasta que se completó la salvación. Pero la pregunta, ay, aquí se va a botar, mejor no. Pero la pregunta es, ¿cómo sé yo hasta dónde tengo que llegar? ¿Cómo sé yo qué tan grande es el vaso? ¿Sí me entienden? ¿Cómo sé yo cuánto mérito tiene Jesucristo? ¿Será que me puede completar? Y si yo me quedé bien abajito, eso lo creen los mormones y la iglesia moderna lo cree. Bueno, Jesús me salvó, pero ahora yo tengo que portarme bien para preservar mi salvación. Bueno, ¿cuánto tienes que portarte bien? ¿Hasta dónde? ¿Qué pecados puedes cometer y cuáles no? Le robamos a Dios su gloria y dejamos nuestra santificación en nuestras manos. Sí, Jesús, tú llegaste hasta aquí, pero aquí yo, de aquí a tranquilo, Jesús. Hazte a un lado, yo me encargo. Ay, por favor. No tiene sentido, no, es un sinsentido. Yo toda la vida me santifico para Dios, llevo una vida, supongamos, perfecta delante de Dios, pero 5 minutos antes de que venga Cristo o que se acabe el mundo o que me maten, tengo una pelea con mi esposa. Y como estaba estresado por la iglesia, porque, ay sí, la iglesia, el trabajo, la situación, todo estaba estresado, estaba así, entonces tengo una discusión con mi esposa y en medio de la discusión le hablo feo. No la insulto, no, le hablo feo. ¿A usted qué le importa? No se meta, déjeme tranquilo. Y con ira le respondo, pequé, vino Cristo. Ay, mi hijito, no te quedas. ¿Pero cómo así, Señor? ¿Te quedas? ¿Pero por qué? Yo me he portado bien toda la vida. No, pero pecaste al final, hermano. Te quedas al infierno, papito. Y Cristo ya pagó en la cruz. Pero tú pagaste. No, de malas. De malas, yo soy arminiano. No, pero en la Biblia hay un ejemplo, pastor. Moisés le sirvió a Dios y pecó y después Dios le dijo, te quedas por fuera. Era un pacto de obras. Y Moisés no perdió la salvación. No adquirió la promesa terrenal, pero Moisés fue salvo. Entonces no, ese ejemplo no aplica. Dios no aprende nada nuevo, hermanos, todo lo sabe. La bola de cristal no la tiene Dios. Él no piensa en sucesión de eventos o a causa de las circunstancias porque Él es eterno. Él no piensa en sucesión de eventos. Eso de la bola de cristal es incoherente porque tú y yo pensamos en sucesión de eventos. Es decir, nuestra mente como es tan reducida funciona como la memoria RAM de un computador. La memoria RAM de un computador, el procesador es multitarea. La memoria RAM del computador es como un cajonero. Tiene varios cajones y mete allí los procesos. Entonces yo estoy escuchando música y navegando en internet al tiempo y haciendo una carta en Word. Y digo, uy, el computador todo lo hace a la vez. No. Todos esos procesos los mete en los cajones y dependiendo de la prioridad va atendiendo los cajones. Atiende aquí un rato, atiende. Y es tan rápido que parece simultáneo, pero no es simultáneo. Hay procesos. Atiende aquí un rato, atiende aquí, luego atiende aquí, pum. Pero entonces meto una memoria, pum, me para todo. El dueño quiere que le lea la memoria y le da prioridad a la lectura de la memoria. Siempre son más importantes los procesos del usuario, lectura de memoria, impresión. Me para todo. Procesos, cronología. Yo para hacer un ejercicio de matemáticas, primero comienzo, ¿sí? Por ejemplo, una multiplicación, 2 por 3 más 5 menos 6, y empiezo. Hago una cosa, luego hago otra y hago la otra. Dios no funciona así. En Dios no hay procesos porque Él es inmutable. Y por eso es que Dios es incomprensible. Podríamos decir en términos humanos que Dios no piensa. No piensa al menos como nosotros. Nosotros
vemos algo, procesamos ese algo y sacamos una conclusión. Dios no funciona así. En Él no hay procesos. En Él no hay introducción, nudo y desenlace. No. Porque Él es eterno, infinito e inmutable y perfecto. Entonces, ¿cómo funciona Dios? No sé, porque yo no soy Dios. Pero sí les puedo decir lo que Él no es. No es como tú o como yo. Podríamos decir en términos humanos que, en términos humanos, que Él pensó una vez y pasó todo. Un solo pensamiento de Dios bastó para que todo ocurriera. Nosotros no, nosotros empezamos. Por ejemplo, la semana pasada se hizo una evaluación, ¿cierto? 45 minutos y ustedes, primera pregunta, ¿cómo es eso? Los apuntes, vamos a ver. Segunda pregunta, ¿cierto? Hay un proceso, leemos la pregunta, después pensamos, después la respondemos, si quedó mal, ¿qué hacemos? Retroalimentamos, revisamos la pregunta, no me quedó bien. Bueno, vuelvo y pienso, vuelvo y busco. Dios no funciona así. En términos humanos, Él pensó y ocurrió todo. En términos humanos, repite. ¿Y por qué repite en términos humanos? Porque no sé cómo piensa Dios. Porque Él es Dios. Es incomprensible. Pero en la Escritura se revela como tú o como yo. Y eso se llama antropomorfismo. Cuando son emociones se llama antropopatismo. Me arrepiento, me dolió, se alegró Dios, antropopatismo. ¿Sí? Pero no es, esa es como Él se revela a nosotros. Dios no mejora ni cambia, Él es inmutable. ¿Puede mejorar Dios? ¿Puede ser más bueno? No. Si yo digo que Dios puede ser más bueno, estoy diciendo que Él no es perfecto. ¿Puede bajarle a la bondad? Cacá consiguió novia, ¿sí sabían? Y ahora los hombres le escriben, Cacá, no seas tan bueno. Porque la primera esposa se divorció de él, le montó el cuerno porque dijo que él era muy bueno. No, es que él es demasiado perfecto para mí, entonces eso aburre. Y ahora los hombres dicen, Cacá, no seas tan bueno. Pero Dios no puede hacer eso. Él es perfecto, no le falta nada, absolutamente nada. No puede mejorar, no puede cambiar. Tú y yo sí podemos mejorar, podemos empeorar, pero Dios no, porque en Él no hay cambio. Lo dice el hermano Jesús Santiago, toda buena dádiva, de todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Qué más? En el cual no hay mudanza ni sombra, no hay ni siquiera un destello, no hay ni siquiera una pizca de variación. Nosotros sí. Nosotros variamos. Por ejemplo, ahorita estamos frescos porque está el aire. Cuando empiecen a llegar más personas, vamos a sentir calor. Hay una variación. Nosotros, si el medio ambiente, ustedes ven el termómetro del aire y está, supongamos, en 30. Ahora que llegue más gente, puede que suba. Pero si baja la temperatura del clima, baja. Hay fluctuación, hay variación. En Dios no. Dios no cambia. Dios no está más bravo, no. ¿Ustedes sabían que Dios es ira todo el tiempo? ¿Sí saben que Dios es ira, que es uno de sus atributos, todo el tiempo y de la misma manera? ¿Sí sabían? ¿Sí sabían que Dios no nos puede amar más de lo que nos amó? Ni puede amarnos menos, porque su amor es eterno como Él. Los atributos de Dios son como Dios. Eternos, inmutables, infinitos. Dios es ira todo el tiempo. Él no puede cambiar y no puede dejar de ser ira. Por eso es que la palabra de Dios es también inmutable. Si Dios dijo en la antigüedad que el homosexualismo era pecado, no, pero es que las cosas han cambiado. Inmutable, Él no cambia. Su palabra es perpetua. Él va a odiar siempre el homosexualismo. El robo es robo. Siempre.
No, pero es que ahora, pues, con estas filosofías de la mano de la que yo soy, porque yo escribo con esta, dicen que todo es de todos. Y el hermano Javier tiene su casa y tiene su negocio y tiene su dinero guardado. No sé si tiene dinero guardado, hermano, pero es el ejemplo, porque pronto, ay, hermano, el pastor dijo que usted tenía dinero guardado, necesito un préstamo. No, no. Tiene su colchoncito, ¿sí? Y entonces, el hermano Javier, pues, tiene sus cositas allá guardadas y aparece el que le dice, aparezco yo, hermano Javier, usted tiene que darme de lo suyo, porque ahora todos somos iguales. Eso es tolerable. Ahora yo llego con un arma y le digo, hermano Javier, deme el 10% de sus cosas, de su dinero, de sus propiedades, deme el 20%, porque hoy en día los ricos tienen que darle a los pobres. Y entonces todo el mundo lo hace. Pero la Biblia dice, no, no hurtarás. No es tuyo, no te pertenece, no tienes derecho a tomarlo. Pero es que el gobierno lo permite, de malas. Por encima del gobierno está Dios, no hurtarás. ¿Ven? La palabra de Dios no cambia, porque Dios no cambia, Él es inmutable. Dios no hace las cosas motivado o estimulado por causas externas. Entonces, yo le pego un pellizco a mi esposa y ella dice, ¡ay! ¿Cierto? ¡Ay, mi amor! ¿Por qué me hizo eso? Si le pego un pellizco a otra persona, de pronto hasta me pega. Hay un estímulo, eso se llama estímulo. Nosotros reaccionamos a los estímulos, ¿sí? Dolor, frío, calor, tristeza, alegría, reaccionamos. Pero Dios no es motivado por causa externa porque Él es inmutable. Pastor, pero entonces Dios no reacciona a lo que yo hago. Yo no puedo influenciar a Dios. La Biblia dice que si yo oro a Dios con fe, Él va a obrar. Eso quiere decir que Dios reacciona. Y de eso es lo que vamos a hablar. Él no reacciona porque Él es independiente. La confesión de fe dice que Él es libérrimo, libre. Él es completamente libre. Él no le debe nada a nadie, Él no te debe nada a ti. A nosotros nos enseñaron que Dios nos debía y que le podemos cobrar porque le dimos una ofrenda, dimos un diezmo, nos portamos bien, venimos a la iglesia. Señor, mañana tienes que bendecirme. ¿Por qué? Porque fui a la iglesia, me he portado bien esta semana. Es más, iba a dar el 10 y di el 12. Señor, esta semana me tienes que bendecir. ¿Por qué? Porque compré un pote de mistolín para la iglesia, llevé 1 kilo de arroz. Le tienes que bendecir. No, Dios no tiene que hacer nada. Si Dios nos manda al infierno, es lo justo. Dios no le debe nada a nadie. Es más, Dios pudo no haber creado el universo. Pudo no haber creado el universo. Pudo haberse quedado solo, lo que llama la soledad de Dios, en términos humanos. Pudo haberse quedado solo. Porque creó. Porque nos debía. Ay, no, pero es que cuando yo creé el universo, yo tengo que crear el universo porque voy a crear a Luisito. Y a Luisito así, todo lindo, todo buena gente. Claro, pues yo tengo que crear. No, 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 hermano. Dios creó el universo porque quiso. Y si no hubiera querido crear nada, no lo hubiera creado. ¿Sí? Tenemos en la mente la mala idea de que Dios nos debe. Que le estamos haciendo un favor al pastor de la iglesia por venir al culto. ¿En serio? Ay, no, pastor, de verdad. Sí, en serio, me lo han dicho. Me lo han dicho. Y a uno le da a veces ganas de darle una bofetada santa. Molestando. Pastor, antes vengo a la iglesia. Pastor, antes presto la casa para el grupo. ¿En serio? ¿Tú crees que Dios te debe algo? No prestes tu casa, no vengas a la iglesia.
Yo creo que yo soy la única persona que corre a la gente de la iglesia. Bueno, y los pastores reformados que conocen de sana doctrina. Corren a la gente de la iglesia. No quieren, no venga, hermano, quédese en la casa durmiendo, no venga a molestar. No venga a hacer mala cara. Dios no te debe nada. No te lo debe. Tú eres afortunado. Deberías estar arrodillado llorando de gracias porque Dios te permite estar aquí, no en este lugar, te permite venir a conocerle a través de la Escritura y te permite rendirle culto. Algunos pensamos que si cantamos bonito, Dios nos tiene que... No, es que yo tengo una voz soprano, yo soy tenor, y yo canto mejor que los demás, Dios tiene que venir. No, Dios no tiene que darte nada, hombre. Esa voz te la dio Dios. Estás vivo porque Dios te da la vida. La Biblia lo dice, ¿quién le dio a él primero para que le sea recompensado? ¿Tú crees que Dios te debe algo? Todo lo que tienes te lo dio Dios. ¿No te ha entrado en la cabeza? Lo que tienes te lo dio Dios. Y venimos a la iglesia con la expectativa de que Dios tiene que agradecerme, el pastor tiene que agradecerme, la iglesia tiene que agradecerme porque entró su majestad Michael Jackson. El único que era su majestad era él, Michael Jackson, el rey del pop. No, cuando abre esa puerta y alguien entra, entra un pecador miserable, necesitado de Dios, hermano. Todos acá, pecadores miserables, condenados al infierno, necesitados de un Salvador. Y si te has arrepentido, déjame decirte que ese arrepentimiento te lo dio Dios también. Pero la iglesia hoy le quita a Dios su gloria y dice, no. Miren la inconsistencia de la iglesia moderna. No, yo me arrepentí. Yo era el que estaba buscando a Dios. Yo pongo mi parte. Y por eso la doctrina reformada, bíblica, es tan aborrecida por los hombres. Porque el hombre puede creer que Dios es omnipotente. El hombre puede creer que Dios es omnisciente, que Dios es amor, que Dios es eterno, que Dios es infinito, que Dios es bueno, que Dios es un Dios de gracia y misericordia. Pero el hombre no quiere creer. Y la iglesia cristiana de hoy no quieren creer que Dios es soberano. No quieren creer que Dios tiene aceidad. Él insiste en sí mismo y no le debe nada a nadie. No necesita de nadie, no depende de nadie, ni de ti ni de mí. Nosotros somos, hoy no voy a ir a culto porque, tengo pereza. Me voy a ir a un paseo, me voy a acostar un ratico más, la cama está muy rica. ¿Qué será de la iglesia sin mí? Pues nada, mejor. De pronto así ya viene y la ocupa alguien que sí quiere venir, que sí quiere aprender, que sí quiere adorar a Dios, que sí quiere rendirle su vida a Cristo. Dios no te necesita, la iglesia no te necesita. Entendámoslo de una buena vez. Pastor, vengo a decirle que ya no voy a servir en esto. Ay, gloria a Dios. Gracias a Dios. A ver si levanta a Dios otro que sí haga las cosas bien para la gloria de Dios con el corazón. Yo a veces, hablando con el esposo, digo, cuando él viene, pastor, mire, yo no voy, gracias, yo le digo, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque para ver uno malacaras, para ver uno, no, hermanos. Él es independiente. Él sí no necesita de nadie, no como los chicos que llegan a los 18 años y dicen, llegan a las 10 de la noche, el papá les dice, llegué a las 9, llegan a las, no, yo ya tengo 18, ya soy independiente, ¿no? ¿Sí o no? Ya soy independiente. Viven donde el papá, la mamá les lava la ropa, les hace el desayuno, el almuerzo. Es más, van a trabajar y la mamá se para a las 5 a hacerles el desayunito en un portacomidas y les empacan una bolsita de papel el almuerzo. Llegan a la noche a comer, comida calentita, ropa limpia, pero son independientes porque trabajan y se ganan un sueldo. Yo soy independiente. Ay, qué belleza. No, eso no es independencia. Nosotros dependemos de todo, de todo. Del sol empezando. Si no hay sol nos morimos, ¿sí sabían? Del agua, del aire. Dios es independiente, por eso Él no es influenciado por nada ni por nadie.
Pero la Biblia dice que si yo me arrepiento, Él me perdona. Quiere decir que si yo vengo a Él, Él reacciona y me perdona. Ya dijimos, en Dios no hay procesos, Dios es inmutable. Entonces, ¿por qué Dios me perdona si yo me arrepiento? Por lo que vamos a ver la semana entrante, porque se nos fue el tiempo. Porque Él lo ha ordenado. Cuando Él perdona a un pecador, cuando Él salva a un pecador, lo salva porque Él ya lo ha determinado con anticipación. ¿Sí ven? Se va aclarando el panorama. Bueno, entonces, ¿por qué Dios hace las cosas? Porque Él ya lo determinó anticipadamente. Entonces, cuando yo oro a Dios y Él responde mi oración, Él no responde mi oración porque yo le oré. Sí y no. Sí, porque Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y no porque yo oro porque Él lo determinó. Y Él determinó responder mi oración. De manera que siempre sucede lo que Él ha ordenado y determinado. ¿Por qué razón? Porque Él todo lo que hace, lo hace para Él y para su gloria. No, pero la Biblia dice que Él nos amó con amor eterno, nos amó desde antes de la fundación del mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos ama, claro, pero Él nos ama porque eso le glorifica a Él. Todo lo que sucede en la historia universal, imaginémonos que este libro no es la Biblia, sino que es el libro de la historia. Y sí, es el libro de la historia. Inicia en Génesis capítulo 1 y termina en Apocalipsis 22. Es el libro de la historia, pero de la historia de la redención. Pero imaginémonos que este libro contiene toda la historia universal. ¿Sí? Imaginémonos eso. Este libro contiene toda la historia universal. Toda. Y que Dios la escribió. ¿Por qué escribió Dios ese libro? Para Él. ¿Cuál es el tema central de ese libro? Dios. ¿Cómo se revela Dios en ese libro? A través de Dios el Hijo. ¿Y por qué se revela Dios en ese libro? A través de Dios el Hijo. Porque Él desea salvar un pueblo para Él. Para Él. ¿Y para qué lo salva? Para la gloria de su nombre. La alabanza, Efesios 1, alabanza de la gloria de su nombre. Todo tiene que ver con Dios. Algunas personas leen la Biblia y piensan que la Biblia está centrada en ellos. Oh, mira, aquí dice que Dios me ama, yo soy la niña de los ojos de Dios. Aquí dice que voy a ser millonario. Aquí dice que si yo obedezco, me gano, aporto para mi salvación. Aquí dice que Dios tiene que bendecirme si yo doy el diezmo y la ofrenda. No, hermano, estás equivocado, estás leyendo la Biblia mal, re mal. No, hermano, aquí dice que Dios creó un universo porque quiso revelarse a sus criaturas. Quiso revelar y mostrar quién era. Quiso darnos el regalo más grande que es Él mismo. Oigamos, por favor, es un privilegio para el hombre oír hablar de Dios. Porque Él es lo más grande y maravilloso. Es un privilegio que nosotros pisoteamos todo el tiempo. Pero es un privilegio que el hombre oiga hablar de Dios. Muchas personas murieron en la historia y no escucharon ni esto de Jesucristo. Nuestros ancestros indígenas jamás oyeron hablar de Cristo y murieron así. Y Dios creó todo para darse a conocer. Quiso tener una relación con un pueblo. Y la forma de establecer esa relación con ese pueblo fue a través de su Hijo Jesucristo. Y Él va a estar con ese pueblo por toda la eternidad. Se va a llevar a ese pueblo por toda la eternidad. Para que ese pueblo le honre y le adore por toda la eternidad. Eso es de lo que habla este libro. Ese es el tema de este libro. El tema de este libro no es, vamos a ser millonarios.
vamos a ser ricos. Entre más des, Dios más te va a bendecir. ¿Sí se dan cuenta lo mal que hemos leído la Biblia, hermano? Si te portas bien, Dios te va a salvar. Jesús hace una parte, tú haces la otra. No, hermano, este tema solo, el héroe de esta historia se llama Jesucristo. Él es el héroe. Él es digno de adoración, digno de alabanza. Él es lo más grande, lo más hermoso, lo más maravilloso. Por eso la Biblia dice en la carta a los tesalonicenses que nosotros esperamos de los cielos a Jesucristo, quien nos libra de la era venidera. Porque ese es el tema, ese es el eje central de la historia. Cristo. Y la iglesia hoy no le importa Cristo. ¿Nos interesa Cristo? ¿No? Nos interesa es nuestro bienestar aquí. Nuestro bienestar acá es lo que nos interesa. Plata, comodidades, viajes, cuenta bancaria, negocios, belleza. Y Cristo, bien, gracias. Pero es que esto no se trata de ti, se trata de Cristo. Y Dios todo lo hace centrado en ello. Romanos 11:36, porque de Él, tú eres de Dios, así no te arrepientas si te vayas al infierno, eres de Dios. Por Él, existes por Él, porque Él te creó, y para Él, aunque tú no te arrepientas, serás para Dios, porque en ti, amigo incrédulo, se va a revelar la ira de Dios por la eternidad. Dios va a mostrar su gloria en ti, incrédulo. ¿Cómo? A través de su ira. Y en ti, hermano creyente, que te has arrepentido de corazón, que vives para Dios, Dios va a revelar su gloria. ¿Cómo? Gracia, misericordia, amor, bondad. ¿Sí ven? ¿Y cuál es el fin último? La gloria de Dios. La semana que viene vamos a entrar en el tema de qué es un decreto, los decretos de Dios. Esto es una introducción como para ablandarles el tema, porque yo sé que hay algunos acá que luchan con eso. Entonces era necesario poder tener una perspectiva de quién es Dios, para ahora sí, cuando entremos en materia y vayamos a la confesión de fe, son 9 párrafos de este tema. Creo que no lo vamos a poder ver todos, pero sí vamos a tratar de ver lo que podamos, ¿no? Ah, perdón, son 7. Bueno, 7. Igual pues es muy extenso. Habiendo hecho esta introducción, vamos a ganar un poquito de terreno, ¿listo? Entonces, hermanos, dejamos hasta ahí por hoy. Dios me los bendiga grandemente. Vamos a hacer el receso, 15 minuticos, y los hermanos encargados del café y el pan, si hay pan, si no hay pan, pues no habrá pan, puro café. Vamos a irnos preparando. Vamos a finalizar con una oración, ¿listo? Tu gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver.